Director de la Escuela de Psicología e Investigación de Redes Sociales de la Universidad del Valle de México. Raimundo, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nino. Me da mucho gusto estar por aquí y tener la oportunidad también de platicar con tu auditorio al respecto. ¿Qué pasa o qué sucede? Fíjate que... con este hecho reciente. Sí, claro. Me parece que vale la pena, además de hacer el análisis de la conducta misma, es decir, de quienes en su momento estuvieron provocando toda esta situación psicológica. ¿Por qué sucede? Es decir, no solamente es quien en su momento está generándolo, sino en dónde lo está generando, es decir, un poco como el contexto. ¿Por qué es más creíble en su momento algo que se está leyendo en el Twitter, por ejemplo, o en Facebook, que lo que puede estar sucediendo de manera general? Me parece que uno de los problemas severos que hubo es que los medios masivos fueron apenas incorporando información y corría mucho más rápido por medio del Twitter, lo cual hacía que en su momento... Pero el medio de comunicación no sabía qué contestar y qué responder, nos quedamos atorados de que pensamos que realmente existía lo que estaba sucediendo a través del Twitter. Claro, y me parece que ese fue precisamente el problema. Es decir, esto no es algo nuevo en nuestro país, esto ya sucedió en diferentes ciudades grandes de nuestro país, y me parece que el asunto está acá en que como que tuviéramos una crisis de creencia, estamos buscando en qué creer. Y mientras más rápido se dé la información, más rápido caemos de alguna manera subyugados por esta información. Yo creo que independientemente del mensaje que se haya dado, estamos hablando de sectores que en su momento están hasta carentes de algún tipo de vida personal particular y que acuden a las redes en la búsqueda precisamente pues, de tener como un poco más de vida, un poco más de seguridad personal. Es muy interesante cómo probablemente a la vuelta de 40 minutos, una hora más tardar, ya había una situación inclusive a nivel internacional, como se comentaba antes, cuando todavía los medios no estaban dando la información, que además me parece que en este momento los medios masivos tradicionales tienen como consecuencia de este evento que sucedió más credibilidad que las propias redes sociales. Fíjate que en este caso de la credibilidad, bueno, nunca ha existido una credibilidad a ningún gobierno, eso ha sucedido a través de muchos años, pero en este caso en particular, pues no se sabía qué sucedía, no se sabía qué pasaba, pero no había manera de detenerlo, no había manera de pararlo, no había manera de decir no es cierto. Entonces en la policía de Ecatepec empezaron a mandar inmediatamente fotografías de una operación presencia, en que decían, están aquí los policías, pero no sucede nada, no pasa nada. Y la gente decía, no, esto lo están alterando. Entonces como que se perdió toda la credibilidad. Cierto, sí, totalmente. Y me refiero a eso, como que de pronto es más fácil para nosotros o para ciertos sectores de la población darle mucho más credibilidad a aquello que consideramos que no es. Ahora, como muy positivo. Eso lo que sí fue una farsa, y yo creo que también las redes también se dislocaron, es en el momento que detienen a 4 o 5 personas que con un megáfono estaban causando todo este desastre. Yo decía, con un megáfono pues les puedo hablar a los de esta calle, pero causar un desastre. Entonces decían, ya detuvimos a los 5 que estaban causando el terrorismo. Por favor, yo creo que es un error y una equivocación. Los dejaron libres inmediatamente. No tenían de qué acusarlos. Claro. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Lina Rodríguez, miembro de Agencia Mente Digital. Lina, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué opinas de todo esto? Pues yo creo que la información va corriendo de manera que nunca la habíamos visto. Esta es una realidad, la forma en la que la información corre, y no nada más eso, sino que se vuelve una red social fuente de información fidedigna para la gente. Eso me parece crucial. Esto no se veía anteriormente, eran los medios tradicionales quien tenían el poder y el voto de lo que estaba pasando. Y ahora no le creo a la prensa, no le creo a la radio, no le creo a la tele. Había un anuncio, dicen que hace muchos años, que decía, lo leí en Novedades, por eso lo creo. Alguna cosa así, ¿no? Alguna cosa así, no me hagan mucho caso. Sí, y ahora se le crea a las redes sociales, a la gente que publica, y eso implica mucha responsabilidad, ¿no? Si bien se vale denunciar, se vale decir qué es lo que está pasando, tampoco es correcto tomar el medio y alterar los sucesos para hacerlos más relevantes. Pero además iba a una gran velocidad. Sí. Que ese es el fenómeno. Se rebasó la autoridad. Totalmente. Sí, o sea, en poco tiempo el hashtag llegó a más de 160,000 menciones, ¿no? Se volvió trending topic. Bueno, también nos acompaña el día de hoy el licenciado Guillermo Pérez, él es director de Agencia Mente Digital y vicepresidente de Marketing de la Asociación Mexicana de Internet. Guillermo, mucho gusto.
¿Cómo estás, Nino? Gracias, encantado de estar por aquí contigo. Fíjate que ahí toda esta situación plantea una cuestión, se dice que hay los periodistas ciudadanos y todo eso. En realidad, hoy lo que contamos en la calle son personas que están reportando lo que sucede, son reporteros ciudadanos, pero que no están haciendo esa labor periodística, o sea, simplemente dicen, pues hay una balacera. Si eso lo transmitiera un periodista, pues diría, ok, es una balacera, son 3 de un lado, 2 del otro, ya hay 2 muertos, están en tal calle, en fin. Es una crónica. Exactamente, entonces lo que está haciendo la gente es diciendo lo que está viendo, pero eso no forzosamente tiene que ser verdad. O sea, no forzosamente es real que en verdad esté sucediendo, que en verdad esté pasando. Y la razón por la que se vuelve viral es porque, pues lo dicen mis amigos. O sea, en las redes sociales estás entre amigos, estás entre conocidos. Entonces, pues cuando lo dice un amigo, pues le das cierta validez, ¿no? El periodista no lo conoces, o sea, lo conoces por el medio, pero no lo conoces en persona, en teoría, ¿no? Y en las redes sociales te sientes mucho más cerca de la persona y pues dices, pues eso sí lo distribuyo, ¿no? Sin darte cuenta que tal vez estás siendo copartícipe de la desinformación generada en ese momento, ¿no? Este fenómeno se ha presentado en otras partes del mundo, porque cada vez que nos exhiben el fenómeno de lo que sucedió en el norte de África, bueno, era para tumbar a un gobierno. Bueno, pasó en Veracruz distinto. El año pasado, sí, metieron a dos tuiteros a la cárcel, ¿no? O sea, y después lo sacaron modificando ahí la ley. Por lo de la libertad de expresión. Exactamente. ¿No? Que en realidad, y los metieron a la cárcel como acusados de terrorismo. Y que les iban a echar 20 años, o no sé, sí, una cosa así. Una locura, ¿no? En realidad, y fueron, me parece que 3 tweets lo que pusieron, en realidad no fue una gran cadena de mensajes, se fueron con 3 tweets, los metieron a la cárcel. Entonces, en este caso, pues está sucediendo ese fenómeno al que todos como ciudadanos le tenemos que poner atención, ¿no? No que dejemos de creer en la gente o dejemos de creer en los medios, sino utilizar el criterio para ver a quién sí le voy a creer y a quién no, y qué realmente, y depende de quién lo diga, pues también si le voy a hacer caso o no. ¿Dudar? Pues mira, Nino, yo ahí mencionaría dos cosas, ¿no? Dicen que el conocimiento se basa en la duda, ¿no? Pues mira, el tema de la credibilidad es lo más... perdón? Emmanuel Kant era quien planteaba la duda como principio del conocimiento. Bueno, tú ya lo dijiste bien. Sí. Es lo más serio, yo creo que el tema de la credibilidad en las redes sociales, ¿no? Primero, ¿por qué? Bueno, porque aquí no hay una creación consistente de reputación, como sí ocurre, por ejemplo, en los medios de comunicación. Y eso es un debate. ¿Mi anonimato? Claro, hay muchísimas cuentas que son anónimas, que no sabes ni de dónde proviene, que es difícil. Sí, cuando llega una mentada de madre sé que es anónima, pero porque le busco y no la encuentro, claro, digo, pues mejor la retuiteo para que ya no me la vuelva a mentar, ¿no? Claro. Entonces, incluso ha habido intentos en algunas partes del mundo de los gobiernos de restringir el uso de las redes sociales, y yo creo que son verdaderos fracasos, ¿no? Es muy complicado regular el uso de las redes sociales, incluso el uso generalizado de Internet es complicado. Ha habido por ahí algunas regulaciones en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, un movimiento muy importante. China lo de Google. Sí, pero en particular no están exentas las redes sociales de manipulación, ¿no? Yo creo que en materia política... Bueno, lo acabamos de vivir el día 1 de julio. Por un lado manipulaban los priistas, por otro los panistas, por otro los perredistas. Y entonces no sabías qué era cierto y qué era así es montado. Otro fenómeno que ocurre mucho en Twitter es, por ejemplo, la compra de seguidores, ¿no? Ese es otro ejemplo de manipulación. O sea, hay gente que pues ya incluso busca generar su propia reputación dependiendo del número de gente que lo sigue, y que bueno, para eso ahora ya hay empresas dedicadas a vender seguidores en Twitter, ¿no? Para presumir, quizá para blofear un poco en el medio el número de seguidores que uno tiene. Y otro fenómeno que también se da... ¿Dónde compraste los tuyos? Los míos son consistentes. Tengo 3, pero son consistentes. Perdón. Oye, 3 pero bien peinados. Pero bien peinados. El tema de los reporteros ciudadanos que ahorita mencionábamos, ¿no? Esta labor que se está haciendo a través de redes sociales, pues de reportar, de comentar lo que está ocurriendo en cada momento, pues también es un debate, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá un ciudadano difícilmente puede cubrir la labor realmente periodística. No es su tema, ¿no? O sea, no hay edición. Mira, el Reforma ha salido con que retrata lo que quieras y mándamelo, ¿no? Entonces tú puedes retratar muchas cosas y mandárselas, y ellos deciden y determinan si lo pasan o no lo pasan. Pero ahí ya hay un filtro. Sí, el tema es buscar que uno mismo sea un reportero. Bueno, ahí ya tenemos una implicación. Pero estás dando la información de reportero ciudadano, pues así de que vio un choque y sacó la foto y se la mandó a Reforma. Ahí lo que están haciendo es amplificando su área de en México en esta elección lo vimos, en Estados Unidos se vio con Barack Obama en la elección anterior, ¿no? Hace 4 años. Sí, pero nosotros no habíamos tenido una elección con redes sociales.
sociales. Este fue el primer ejercicio, ¿no? Y además, fíjate que dentro de la reforma electorera, yo le digo así porque a mí no me gustó la reforma, que era una verdadera porquería desde el 2007 y siempre me han regañado y me han llamado la atención por decir electorera, pero de electoral no tenía nada. Tomaba todos los medios de comunicación, pero no tocaba las redes sociales. Entonces, por redes sociales tú le podías mentar la madre al candidato que quisieras, pero en un programa de radio o de televisión no podías criticarlo. Sí. Porque entonces estabas pagado por la otra parte para criticarlo. Sí, desde luego. Me doy. Y tú veías los comerciales de los Estados Unidos, ahorita que lo mencionas, y pues yo veía al negro pegarle a la mujer al negro, al viejo, el viejo le pegaba a todos. Y ahorita, ¿viste las campañas de Obama en contra de Mitt Romney? Bueno, pues eso aquí nos espanta o nos aterroriza ver lo que se dijeron en la televisión a través de sus spots. La diferencia es que ahí en sus spots Se vale. al final dice, yo soy Barack Obama, Sí. y autorizo la publicación de este comercial, ¿no? Que esa es la diferencia, que aquí en México valdría la pena verlo en cada spot, ¿no? Pues, A ver si... Pues aquí vivimos en el doble discurso permanente, ¿no? ¿por qué? A ver. Pues porque sí tenemos las discusiones, el golpeteo por debajo de la mesa, pero bueno, en el tema del spot Cuando doy mi vemos cara, una realidad cuando maravillosa, presento mi cara, ¿no? cuando no es así en realidad. ¿El anonimato es el que me permite hacer todo? Pues Es que es parte del tema. Pareciera, ¿Por qué parte Caso del del tema. Me parece que uno de los problemas de los cuales estamos siendo testigos es precisamente esta falta de control y este uso de las redes al mejor postor, lo que cada quien quiera utilizar, porque entre otras cosas tenemos la ventaja del anonimato, es decir, yo no estoy cara a cara con alguien y esto me permite hacer o decir cosas que muy probablemente cara a cara no lo haría. Y esto le genera cierta sensación de poder a quien en su momento está metido en las redes. Sabe que si en su momento dice algunas cosas que pudieran ser no adecuadas para otras personas, no le va a suceder nada. Y que por lo tanto, ¿no? Claro, y que muy probablemente lo vaya a hacer. Digo, estamos ahorita con temas que me parecen de una agenda nacional, de interés nacional, pero si nos vamos a lo cortito, si nos vamos al chisme, por ejemplo, si nos vamos al pleito con los dos amigos, si nos vamos a la ruptura de dos enamorados, por ejemplo, nos damos cuenta que esto es totalmente cotidiano. Esto no va a aparecer en los medios porque a lo mejor no es trascendente, pero la raíz es exactamente la misma. Es decir, no me están viendo, por lo tanto puedo hacerlo, ¿no? Que es el estudio que ustedes sacaron, ¿no? Así Bien, es, o sea, donde naturalmente los chavos, al momento de no tener a la otra persona enfrente, hace que no haya tal compromiso y les sea más sencillo establecer cierto tipo de relaciones, pero también no tener palabras, ¿no? Como se dice en nuestra generación. Claro. Y es que ahí sucede un factor muy curioso. Tú te protege la pantalla, te protege el que lo estés escribiendo. Ahí de frente no lo dirías, pero tienes el filtro de la pantallita y pues ahí te vuelcas ¿Y si sale tu foto? y exageras. El problema, ¿sabes qué? Es que no sientes que te estés mostrando. No. O sea, tal vez yo de frente no te digo algo, pero por aquí, aunque tú ves que fui yo, me envalentono. O sea, ahí sí agarro valor y te digo las cosas. Fíjate, no es por contradecir ahorita a los compañeros de la mesa, pero hay un caso muy particular, o bueno, un fenómeno muy particular que se da y donde sí hay una pues identificación clara de quién es el responsable de la comunicación. Y son los casos de bullying, por ejemplo. O sea, ahora los niños ya en las escuelas, bueno, toman fotografías, graban videos y los suben a las redes sociales, a internet, con el afán de, bueno, seguir acosando a sus compañeros. Y ahí hay implicados claramente. ¿Por qué? Porque lo hacen a través de sus cuentas personales de Facebook o de Twitter. Y eso ha ocurrido siempre, lo que pasa es que ahora tienes un medio donde subir. Tienes un dispositivo para capturarlo y un medio donde publicarlo. O sea, ¿no? el anonimato quizá magnifica la situación, ¿no? Agrava aún más el acoso que se puede dar contra alguien. Pero no necesariamente el anonimato es el único esfera donde se da este tipo de cosas. Oye, yo cuando iba al colegio, el bullying de los desgraciados que iban un grado arriba de mí era en contra mía. Y yo me desquitaba con los que iban un grado abajo. Entonces, siempre existía. De la violencia. Sí, era eso. La diferencia es que hoy los chamacos tienen un celular Sí, con el que lo graban y tienen un lugar en donde publicarlo, ¿no? Y yo creo que el daño es mayor ahora, ¿no? Sí, Porque claro. antes Sí, se quedaba únicamente el acoso en el salón de clases o en el patio. Ahora ya trasciende. Y te acusas ahora... y te la parto, güey. No, y ya se enteran. Y ya Y se la enteran clásica frase de más. nos vemos a las salidas es de toda la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hoy hay... Y el que al que le estaban haciendo bullying decía, de güey, salgo. Claro. Entonces el otro ya se iba y decía, eres una gallina, te estuve esperando. Y ya. Pero fíjate, detrás de todo esto, Nino, la verdad es que sí prevalece una cultura. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque es la cultura lo que nos va a permitir darle explicación a todo este tipo de fenómenos y de eventos.
Y yo creo, estoy también de acuerdo que no solamente es el asunto de que no esté yo frente al otro, porque, por ejemplo, el asunto del bullying funciona muy bien cuando se hace en grupo. Difícilmente en un salón, por ejemplo, claro, hay bullying entre uno y uno. Sí. Regularmente son 2, 3, 4, o sea, siempre tenemos algo que nos está apoyando para poder tomar decisiones de las cuales dudamos saber cómo manejarlas en el momento de la respuesta. Oye, había una universidad privada que era muy famosa, la UNLA, en que amarraban al cuate y lo echaban a la alberca, pero amarrado al colchón. Yo nunca supe si se les murió alguien, pero si eso no era bullying, eso era una desgracia, ¿eh? Bueno, también nos acompaña el día de hoy la licenciada Rubí Andrea Uvalle, subsecretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Rubí, mucho gusto. Hola, buenos días a todos en la mesa. ¿Cómo ves todo esto? El caso de... El caso de los todo. rumores. Bueno, está bien. Todo, pues ya para qué. Sí. Bueno, el tema de las redes sociales en este último fenómeno que vivimos Ese es para lo que los habíamos invitado. sí fue, bueno, yo soy de Nesa. ¿Tú lo viviste? Relativamente, porque todo el día me la paso en el DF, en las instalaciones del ya. partido y en las cosas de cotidianas en el... ¿Te En el preocupó? partido, sí, claro, sí. ¿Te De alteró? hecho, sí un poco, pero sobre todo notar cómo el resto de los integrantes de la familia se fueron preocupando y fueron cayendo todos en psicosis. Yo vivo en la colonia Los Volcanes, que es muy a la entrada de Nesa y Pantitlán, y pues bueno, en realidad yo no me había enterado, sino es porque los amigos de la colonia me mandan mensajes por WhatsApp de, oye, ¿qué está pasando? Y platícanos y dinos tú que estás más informada, dinos si algo está pasando. Eso fue el miércoles en la noche, inclusive por la radio ya se escuchaba de que todo mundo estaba espantado y que ya iban a llegar y no sé qué. Bueno, así empezó el miércoles, pero ya el jueves, gracias. Pero ya el jueves, bueno, pues sí fue la paranoia total, la psicosis con toda la gente. Mi madre vive en la colonia San Felipe de Jesús, que es en la Gustavo Madero, y todo el resto de la familia, pues en Ciudad Neza. Y bueno, pues de un lado a otro corrieron los rumores y ella tiene una estética, la cerró, todo el mundo empezó a correr y que ya no había transporte, ni taxis, ni transporte público. Se convirtió en ciudad fantasma. Ajá, entonces, digo, con todas las herramientas que tenemos, pues estuve monitoreando para saber si realmente, inclusive con amigos del gobierno del DF, les dije, bueno, pues díganos la verdad, ¿qué está pasando? La neta, ya. Por favor, díganos la verdad. Me dicen, no, pues no está pasando nada. Eso era lo que todo mundo dudaba. Yo decía, me están engañando cada vez que preguntaba. Así yo también, o sea, no, ya díganos la neta, bueno, para proteger a los que ¿Y uno cerró la quiere, estética por los rumores? Sí. Sí, cerraron todos los negocios. Sacaron las madres sacaron a sus hijos del colegio. Sí, pero estamos hablando de la Gustavo Madero. Pero digo, ella no vio nada, o sea, como para que dijera la cierre. Nadie vio nada. O decían, ya vienen, pero no sabían ni quién ¿quién venía. Claro, ves a la gente corriendo en la ¿Por calle. dónde Y viene? Y eso te altera. sí, dices, yo mejor aquí. Mejor corro. Pero fíjate, también. Lino, lo interesante es que a muchas personas se les dijo que no pasaba nada y no creían, como tú lo decías. Sí, yo no lo Pero creí. ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón de la falta de credibilidad? ¿Por qué no creíamos? Es decir, ¿nos convendría más que si hubiera sucedido No, creía yo más en lo que el estaba sucediendo número en ese momento? de tuiteros que estaban llegando. Yo Sí, decía, sí, es que sí. si lo están viendo en esta colonia, si lo están viendo en esta delegación, si lo están viendo en este municipio, es que algo está aconteciendo. Claro. Porque tú decías, no puede ser un bombardeo de tantos lugares. Y las autoridades como que no se ponían de acuerdo cómo iban a reaccionar. Las autoridades Fueron rebasadas. municipales ni siquiera... Pero sí tienen una responsabilidad importante, es sobre todo en el tema de estos 5 ciudadanos a los cuales se les pagó para difundir el rumor. Ay, pero les dieron 400 pesos para gritar y los detuvieron como si fueran terroristas, no friegues, y nada, ¿qué? Pues sí, Nino, pero ve lo que se desencadena, ¿no? Ellos no desencadenaron. No. No, yo tampoco A creo lo que mejor ellos el hayan impacto desencadenado. de la ellos gente en la su calle. colonia, ni en su colonia, a lo mejor en su calle calle. gritas, oigan, sálganse, y ya. No, pero decían que les habían pagado para andar en 400 perifoneo, pesos, sí, para 400 perifonear en las colonias el tema.
O sea, ahí sí es donde... Esos 5 son los causantes de todo. No, pero si bien, digo, No, ¿quién les pagó? libres. No, de hecho, sería bueno yo saber quién tendría les que pagó. decir que tampoco las redes sociales son las causantes de esto. No, somos Hay que nosotros. entenderlo, son Somos las nosotros, personas somos que nosotros. usan las redes sociales. Desde luego. Por eso les digo que el tema acá es ver qué está pasando con nuestra población, porque la red social simplemente se convierte en un vehículo. Somos las personas las que estamos generando este tipo Si de ya lo cosas. logré una vez, lo voy a hacer otra vez. Por ejemplo. Porque hay impunidad. Así es. Y mientras haya impunidad, lo sigo exactamente, haciendo. por eso es que tiene que actuar el gobierno. Por eso es que por lo menos estas 5 personas que señalaron que se les pagó Pero no para estaban en las difundir, redes. pues tendrían que investigarse y saber quién les pagó para Pues ya esto. los dejaron libres. Porque no Y pudieron otro elemento, investigar fíjate, nada. otro elemento de quizá por qué fue tan efectivo este fenómeno, es yo creo que porque hubo un antecedente el día anterior en Chicoloapan entre el Sí, conflicto de los la transportistas. balacera. Entonces, Chofer. yo creo que había un elemento, ¿no? Había un elemento previo que quizá fundamentó Sí, la balacera, pues que el sí fenómeno hubo muertos. social, ¿no? Que se desencadenó. Yo creo aquí, Nino, también habrá que ver el lado positivo, ¿no? Del impacto que pueden tener este tipo de noticias o de fenómenos en redes sociales. Y por ejemplo, digo, en el caso del PAN, por eso hemos presentado algunas iniciativas respecto a gobierno electrónico. Y en particular hay que reconocer, y eso sí creo que lo ha hecho el PAN, reconocer lo que se ha hecho bien en esta administración del gobierno del DF, y ha sido pues procurar que las secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública del DF, pues sí tienen una estrategia de redes sociales donde los ciudadanos pueden escribir, oye, estoy viendo una fuga de agua, estoy viendo un bache o estoy viendo Sí, un asalto. tiene eso. Y hay, por lo menos, a lo mejor no nos hacen caso, pero por lo menos hay alguien que te contesta y te dice, oye, gracias por tu reporte, tiene tal número. Inmediatamente. A mí me ha ya, ocurrido, ¿no? Por ejemplo, fugas de agua que he reportado, me mandan un número de queja, ¿no? Para que le dé seguimiento. O en el caso, por ejemplo, de algún asalto o algún tema de seguridad pública, se comunican contigo de la oficina del secretario. Entonces, sí está teniendo... Ahora, te buena digo, lo proporción. que pasa en las madrugadas, eso de los accidentes, es la forma más rápida para poder llegar a un accidente por parte, vamos a decir, de los reporteros viales del Grupo Radio Centro, o de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el Distrito Federal, o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, Tú que tienen informes Está el rápidos. hashtag que se llama tráfico DF, sí. hashtag tráfico Contesta DF. rápido. Tú lo sigues y en realidad ahí te enteras de todo lo que Sí. ocurre. O sea, en un minuto te enteraste de a dónde vas, Sí. qué ocurre, porque los mismos usuarios están ahí compartiendo su experiencia de tráfico, de accidentes. de este Y además tipo de ellos te responden inmediatamente si tú encuentras algún problema, te dicen cómo lo ayudo. Claro. Inmediatamente, pero es inmediato, entonces eso ya es una gran ventaja. Regresando Claro, al claro. lado positivo, ¿no? Ahora, y está también el lado negativo del uso, ¿no? Oh. Por ejemplo. Llegamos al Entonces, día. a ver, no, ya, deja. Oye, pero vinculado con una No, política ya. social como el alcoholímetro, A Nino. ver, ¿qué alcoholímetro? El alcoholímetro, gracias a eso no te han agarrado a ti. Pues Por la eso lo verdad veo es negativo. que, yo creo que esto nos habla, esta situación nos habla de que la gente empieza a tomar valor, empieza a tomar importancia dentro de la sociedad. Antes no sucedía, se quedaban los comentarios en las casas y en las familias, y hoy se generan impactos trascendentes. Y un caso, por ejemplo, que yo te traía, Nino, es, hay una panadería que se llama San Ángel en Pantitlán, en la esquina de Villar. Y en esta panadería tiene otra sucursal en la misma avenida, y de esa segunda sucursal les hablaron y les dijeron al policía, esto ya valió, ¿no? Entonces sí hubo balacera, o sea, por testigos de que vive ahí y que estaban ahí, sí hubo balaceras, sí hubo pedradas, la gente se tuvo que quedar en la bodega, después trataron de sacarlos en camionetas, y cuando los sacan, pues ven a la gente golpeada en la calle. Entonces sí hubo cierto disturbio, me parece, pero esto naturalmente se magnifica por las redes sociales, ¿no? Y de repente no hay video, no hay constancia, y nos genera mucha incertidumbre también del otro lado de saber, mi familia está bien, qué está pasando. Cuando yo vi la noticia en televisión y que el conductor o la persona que lee la noticia se dedica únicamente a leer las versiones oficiales y cierra la nota, y dices, ¿y la otra parte? O sea, ¿dónde están los testimonios de la gente? ¿Pasó, no pasó? No, es que ya no hay credibilidad en los medios. O Es sea, que hoy una la realidad. nota es lo que pasó en redes sociales, no que sucedió algo en esa realmente. O sea, Eso es cierto. la nota no es pasó esto y hubo tantos muertos. O sea, la nota es el rumor La red social. y la movilización social que hubo a través de redes sociales. Esa es realmente la Pero nota, ¿no? yo tengo una observación. Si los hechos hubiesen ocurrido
los medios tradicionales estarían ahí. Quizás sí se dieron algunas actividades delictivas por esta ola que ya traíamos, pero no necesariamente eran los que ya venían. Quizá eran otros que aprovecharon el momento, hicieron algún desmán. Esa es una posibilidad, porque a mí, yo como periodista también de profesión, digo, bueno, las redes sociales nos están respaldando, nos están ayudando a viralizar la información, a difundirla, a hacerlo llegar a todas partes del mundo, pero los medios tradicionales son indispensables todavía. Naturalmente. ¿Y dónde están? No cubrieron la nota, no hubo. Yo creo que es porque, además, bueno, el tema ahí es, la información no fluyó, no hay fuentes realmente fidedignas o creíbles. Porque la única nota real es que atraparon a estas personas. Claro, o sea, fue y lo eso único eso fue en documentado, Iztapalapa, ¿no? Ni siquiera fueron en las zonas donde supuestamente se estaba generando toda la crisis, y bueno, Ahora, ahí en el municipio no supimos. Yo cada vez que escucho a las autoridades dicen que aquí tienen 13,000 o 15,000 cámaras, no sé cuántas, y no sé cuántas tengan en el Estado de México. Digo, si había tantas cámaras, ¿qué pasó? ¿O qué se detuvo? ¿O qué detuvieron? ¿O por qué? Yo estoy de acuerdo en el aeropuerto que hayan mandado las cámaras a otro lado mientras se mataban los policías, porque obviamente, bueno, pues había mano negra y estamos hablando de delincuencia organizada. Pero en este caso había tantas cámaras, que decir, ¿las cámaras qué? Sí, Todo el ni mundo una habla sola de cámaras, cámara todo el mundo habla de cámaras y que con eso inhiben a la delincuencia, Sí. pero yo no vi que saliera ningún material de alguna cámara o de algún video. O Bueno, de algún establecimiento incluso. Fue un mal manejo de crisis. Sí, no supimos Definitivamente, cómo. no supimos cómo. Y creo que a diferencia Incluyéndonos a los otros- medios, porque mira, Sí, nosotros estamos aquí en los medios y decíamos, "Chispas, ¿habrá pasado o no habrá pasado?" exacto. Y seguía la información. Ahora, seguramente mandaron ustedes a alguien a ver, ¿no? Vamos a ver. Seguramente llegó. ¡No y- encontraban! ¿Qué ¿Dónde, pasó? pues? Sí, no encontraban. ¿no? Para empezar, ¿y a dónde busco, no? Y después la Secretaría de Seguridad Pública, te digo, Mondragón entró de volada y NEM entró de volada. O sea, A dar pero nadie les información. creía. Nadie les creía. ¿Qué? Sí, que entraron a dar información para Sí, de tratar que no como existía de... nada. Y mandaron el helicóptero a ver. Y, tratar pues, de sí. controlar a las personas, pero me parece que en el momento en el que empiezan a tomar carta las autoridades, el nivel ya no creció más, cuando menos. Sí. No lograron dar información, se seguía respirando un ambiente de incertidumbre, pero ya no creció más. Vamos a entender por red social un grupo de personas que de alguna manera se mantienen en comunicación. Acá se hace en comunidades virtuales, pero la red social en realidad existe mucho antes de las comunidades virtuales, y sucede exactamente esto, porque el objetivo de las redes es ese, es proporcionar información. Entonces, no importa que no se tenga Twitter o que no se tenga acceso a alguna comunidad virtual, porque finalmente la información va a llegar, eso es claro. Tan es así que muy probablemente algunas personas, como en tu caso, se comunicaron por teléfono de inmediato con la familia para ver qué estaba sucediendo. O fueron a tocar al local, ¿no? Así es, Vecina, que vamos a cerrar. esto es lo que asusta, Exacto. ¿no? Es decir, la respuesta que damos ante una situación que no sabemos cómo manejar y que luego convertida en información en las redes sociales, pues puede provocar situaciones inclusive peores que la que tuvimos. Porque finalmente la que tuvimos está provocando un poco la reflexión, pero pudo haber sido peor. Porque hoy lo que estamos midiendo es lo que pasó, por ejemplo, en Twitter. Pero no estamos midiendo realmente toda esa paranoia que generó en gente que no tiene Twitter ni Facebook, sino lo vieron y tú lo llevas a tu microcomunidad de trabajo, de escuela, de familia, Así es. pues ahí crece exponencialmente, ¿no? Pero numéricamente lo único que podemos medir ahorita es lo que pasó en redes sociales, en internet. Lo Como que- dices, las redes sociales offline, perdón, pues esas no las estamos midiendo y el impacto fue Muy infinitamente fuerte. mayor. Lo que ¿no? sí podemos medir es la pérdida económica que sufrió el municipio. Y eso ya la Canaco municipal ya hizo declaraciones, pérdidas millonarias. 2 días de economía paralizada y bueno, eso pensando en los locatarios, pero el municipio tiene sus propias características que hacen que mucha gente tenga ingresos a través del comercio no formal y Transporte ellos público. y ellos, el transporte público, ellos también se vieron paralizados 2 días. Entonces digo, si hay una afectación además de lo psicológico o lo social, también está la parte económica, que eso, bueno, yo insisto, tendríamos que analizar y los gobiernos o las instancias adecuadas deberían de explicarnos qué fue realmente lo que pasó. Estoy recibiendo en Twitter que no los quiero alarmar, pero ahorita que salgan van a tener problemas para llegar a sus Lo sentimos. trabajos porque van a tardarse mucho, entonces mejor vamos a despedir.